Bueno, son domingos estos, ya la Mechi empezó la semana pasada con lo de los propósitos y para pensar en propósitos para este año, que podríamos pensar en regalos también para el Señor y yo voy a repetir con la idea, ¿vale? De que a principio de año pues nos proponemos cosas que puedan ser importantes para nuestras vidas, ¿no? Como creyentes. Había puesto alguna foto más, si quieres ponla. Creo que muchos no conocéis al señor José Moneix, Josep Moneix, pero bueno, él estuvo aquí en el 40 aniversario de la iglesia y ese día pues se le hizo una entrega de una placa. Allí está la señora Fauli, la Santica y Álvarez, no me acuerdo el nombre. Antonio, ¿cómo se llamaba este? Juan. Manuel Álvarez. Y en la casa de Álvarez fue donde empezó el primer grupo de creyentes y en la casa de la Santica también, pero luego todos fueron a casa de los Álvarez. Y cuando ya vinimos aquí, que esto no era este edificio, se construyó una casita, ya había un patio ahí fuera, ya el señor Moneix fue entonces el primer pastor que tuvimos, ¿no? Y esta foto me la hice yo con él. Estábamos en Madrid, en la plenaria de Ferede, justo antes de la pandemia, y yo fui a tomar un café a un bar y estaba él allí. Digo, ¿usted qué hace por aquí, señor Moneix? Con 80 y pico años. Bueno, había cogido el AVE y se había ido para Madrid, a la misma reunión que íbamos los demás, ¿no? Ha sido así toda su vida, súper activo. Bueno, volvamos al mensaje, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta que es obvia. ¿Qué pasaría si un bebé no crece? ¿Qué pasaría si un niño no crece? Los que somos padres hemos pasado por la experiencia de llevar a nuestros hijos desde que son bebés muy seguido, pero luego también, ¿no? Los controles, los pesan, los miden, la cabeza, no sé qué. Si un bebé pequeñito no va ganando peso y va creciendo, cuidado, ¿eh? El médico dice, hay que hacer algo, hay que investigar, o hay que cambiar la leche, o hay que añadir un suplemento. Porque lo normal es que el bebé, el niño, el adolescente crezca. Algunos crecerán más, otros menos. Eso. A nadie le gusta nunca cuánto ha crecido. Hay gente que le gustaría crecer mucho más de lo que ha crecido, otros quieren ser más bajos, en fin. Pero hay que crecer hasta el punto de que haya que crecer y madurar, ¿no? Podemos hacernos, pensando en esto, la misma pregunta a nosotros. ¿Qué pasa si un cristiano no crece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una iglesia no crece? ¿Qué dice el médico? Pues que algo pasa, ¿no? Lo normal en la vida cristiana es que el cristiano crece y lo normal en la vida cristiana es que la iglesia crece. Bueno, hay un versículo, aunque me ha hecho gracia que en el vídeo de MP ha salido también, en la carta del apóstol Pedro, de hecho va a ser uno de los textos que van a tratar. El campamento se llama, el título que le han puesto es Alerta, ¿no? ¿Verdad? Alerta. Y ponía, creced en la gracia y el conocimiento. No sé si os habéis dado cuenta que, lo hemos visto ahí de pasada. Creced en la gracia y el conocimiento. Se espera que el creyente crezca. Hay un versículo en Efesios 4:15 que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, el cristiano tiene que crecer. Crecer puede ser una meta, puede ser una meta para este año, ¿no? Crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Como cristianos. ¿Cuántos queremos crecer? Bien, pues me gustaría hacer la lectura que había pensado para meditar en esto. En Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, podéis buscar ese texto. ¿Lo tenemos? Sí.
Yo me había fiado de esa tele. Lo busco. Mateo 16. Bueno, sabéis que este texto tiene un título muy famoso, ¿no? La Gran Comisión. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Bueno, este es el texto de la que llaman de la Gran Comisión, ¿no? Cuando Jesús, después de resucitar, le dice a los discípulos: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles, etc. Este texto es uno de los que solemos utilizar cuando queremos definir la misión de la Iglesia, ¿no? ¿Para qué está la Iglesia? No es el único texto, hay otros. Y de hecho, otros textos de la Biblia complementan y nos hacen entender mejor cuál es la misión de la Iglesia. Por ejemplo, en palabras de Jesús en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ese es un texto también que utilizamos para definir la misión, ¿no? Dice que alumbre vuestra luz, se lo dijo a los discípulos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero, por ejemplo, también está Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O, por ejemplo, pues el Evangelio de Juan capítulo 13, cuando le dijo a los discípulos en la noche que estuvo con ellos la última noche, le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y así sabrán que sois mis discípulos. Hay otro texto en Juan 17 que dice que estemos unidos para que el mundo crea. O, por ejemplo, Romanos 10, que dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique el Evangelio, ¿no? Bueno, igual hay más, pero podemos pensar en lo que tenemos que hacer en este año, en el regalo que le queremos hacer al Señor, en un propósito para este año, pensando en todas estas cuestiones en torno a la misión que Él nos ha dado, ¿no? A mí me gustaría centrarme pues, en el texto que hemos dicho, que hemos leído, sobre dos cuestiones muy importantes en nuestra vida cristiana que tienen que ver con este crecer, ¿vale? Este Jesús que se presenta de una manera pues con autoridad, ¿no? Se presenta diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Suena a palabra, pues eso, de autoridad, ¿no? Es el Señor. Ha muerto hacía poco, pero ha resucitado y sus últimas palabras, o de las últimas palabras, son estas, ¿no? Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? ¿Por qué se presentaría así? Pues porque lo que iba a decir era muy importante, era un mandato para los discípulos y de alguna manera pues los discípulos tenían que entenderlo así, ¿no? Como es el Señor, es nuestro Señor, esta mañana le hemos llamado así, es el Señor quien nos dice lo que tenemos que hacer y no podemos decirle al Señor que no, ¿no? Y más en una cosa tan importante. Les ordena ir a todas las naciones para hacer discípulos. No veas qué tarea, vaya encarguito más grande, ¿no? La Gran Comisión. Por cierto, esta semana, en la semana de oración del Baix, esto va a ser el énfasis de las predicaciones. La Gran Comisión, ¿no? Se titula así: Adelante con la Gran Comisión, porque se celebra, creo, el 50 aniversario del movimiento de Lausanne en el mundo. Antes de pensar en la tarea que Jesús nos encarga de hacer discípulos, lo normal sería saber qué es un discípulo, ¿no? ¿Sí?
si la tarea es ir y hacer discípulos, ¿qué es eso? ¿Qué es un discípulo de Jesús? Incluso definiendo, si se puede, no sé si en una mañana pues se puede hacer, pero definiendo qué es un discípulo, tú y yo podemos mirarnos a nosotros mismos y pensar si somos discípulos. Y por lo tanto, entonces vamos a poder hacer otros discípulos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces nos tenemos que fijar primero en esta idea de ¿qué es un discípulo de Jesús? No sé qué contestarías, pero bueno, yo así, de forma muy sencilla, lo más lógico sería decir que un discípulo de Jesús es alguien pues, que ha conocido, ha sabido de Jesús, para empezar. Ha escuchado su mensaje, ha visto sus obras, le han convencido, ¿no? Pues eso es lo que es nuestra experiencia, ¿no? Te ha convencido y has tomado una decisión. Es la decisión de seguirle, la decisión de convertirte en un discípulo, en alguien que quiere seguir a ese Señor y no solo que he decidido hacerlo, sino que luego pues continúo, claro. O sea, voy a seguir a Jesús no es que un día tomo una decisión de ser discípulo. Estoy diciendo cosas muy obvias, ¿no? Que ya sabemos, pues bueno. Seguir a Jesús es seguirle siempre. La decisión que tomamos no es para un día, sino que tomamos una decisión de seguirle siempre, porque además vale la pena y porque no hay otro como Él y porque nos ha convencido, nos ha seducido su amor, su sabiduría, sus palabras, su obra en la cruz, lo que nos propone como estilo de vida, el para qué estamos aquí, etcétera, etcétera. Entonces, yo me convierto en su discípulo para siempre ya. Es una decisión como el matrimonio, ¿no? Me caso para toda la vida. Me caso con Él. Me caso con Jesús. Y claro, y siendo discípulo ya en marcha, pues ¿qué hago? Pues lo que hacemos, lo que ya sabemos, ¿eh? Pues estar con Él. Sigo estando con Él. Sigo hablando con Él. Sigo escuchándole. Sus palabras, profundizando en sus palabras. De hecho, el texto que hemos leído, de Mateo 28, dice que esa misión de hacer discípulos incluye enseñarles, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Claro, para tú y yo cumplir la misión de enseñar a otros a que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado, primero tú y yo, como discípulos, tenemos que saber las cosas que Jesús ha enseñado para que luego se puedan... Y también tenemos que guardarlas. Guardarlas no significa guardarlas en el cajón, ¿no? Ya sabéis lo que significa guardar. Significa obedecer, que es la canción última que hemos cantado, que el Dani comentaba. Entonces, ¿qué es un discípulo? Lo que venimos diciendo, pero muy importante y porque además está en nuestro texto, un discípulo de Jesús hoy, tú y yo, si somos discípulos, somos personas que nos interesa mucho la palabra de Jesús. Nos interesa mucho conocer las enseñanzas de Jesús y de toda la palabra, no solo los evangelios, toda la palabra, porque toda es inspirada, ¿no? Saber, somos los expertos en levantarnos, leer la Biblia, estudiarla, meditarla, apuntarnos al curso de Apocalipsis, hacer el PPS, en nuestro devocional, o sea, todo lo que podemos hacer. Porque forma parte de luego lo que será la misión. Y porque es para nosotros, pero también ser discípulo no es saber todo lo que uno pueda, sino guardar, obedecer, ¿no? Claro, esto es muy importante porque luego dice Jesús, vosotros tenéis que hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado y enseñándoles a que obedezcan lo que yo os he enseñado, ¿no? Y aquí, yo creo que aquí tiene mucho que ver, porque Jesús utiliza la palabra, todas las cosas que yo os he mandado, todas las cosas, fíjate que Jesús no dice las cosas que os he enseñado, las cosas que os he mandado, ¿no? O sea, con esta presentación de toda potestad me es dada, ¿no? Yo creo que Jesús está en plan
permitidme la expresión, en plan jefe. Él es el jefe de la Iglesia, es la autoridad suprema de la Iglesia. Entonces, nosotros no somos discípulos que podamos cuestionar al jefe. O sea, toda potestad me es dada significa que toda potestad me es dada y no soy yo, no es Rubén, ni es el Dani, ni es nadie. Quien te dice lo que tienes que hacer es Jesús, el Señor, el resucitado, que dice que hagas lo que os ha mandado, lo que os he mandado. Utiliza ese lenguaje de mandar. Esto que acabamos de decir es muy importante porque ¿de quién somos discípulos? No lo somos de personas, aunque podemos tener un maestro que nos ayude. Somos en primer lugar discípulos de Cristo. Ese es nuestro título, nuestra etiqueta o el sello que nos ponen cuando decidimos ser discípulos. Somos discípulos de Jesús y Jesús es lo que venimos diciendo. Es Dios, es el que resucitó de la muerte, el que venció, el que dio su vida por nosotros, es el que tiene toda potestad. Ahora, fijaos, hay otra... Pensando en esto de la seriedad, ¿no? de ser discípulo de Jesús y saber su palabra y obedecerla, hay un texto en Juan 8:31 que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mis palabras, otra manera de decirlo. Se trata, por lo tanto, de conocer las palabras y permanecer. En el Evangelio de Juan, Jesús utiliza mucho este concepto de permanecer en él y permanecer en sus palabras. Pero dice, un verdadero discípulo es un discípulo que permanece en sus palabras, ¿no? Pero ojo, la cosa no queda ahí. Es más, un discípulo es más. Vamos a ver otra idea más. 2 Corintios 3:18, si lo puedes poner. Este es un texto muy importante, ¿no? En el Nuevo Testamento, que dice: por tanto, nosotros todos, 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se entiende este pasaje? ¿Sí? Ahí está diciendo que nosotros, cada uno de nosotros, mirando la gloria del Señor, mirando a Cristo, cerca, ¿no? Cerca de Él, porque hemos sido acercados hasta Él, en ese mirarle, en esa relación con Él, somos transformados en un proceso de gloria en gloria en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es un pasito más, porque quiere decir que ser discípulo implica un proceso de gloria en gloria, un proceso en el que cada vez nos parecemos más a nuestro Maestro, al Señor. No solo se trata de saber muchas cosas de Jesús y de la palabra y evidentemente obedecer, sino que en ese proceso de saber y obedecer y más cosas, somos transformados. Quiere decir que vamos cambiando. O sea, un discípulo de Jesús es alguien que está cambiando continuamente, que está en un proceso. Y uno se puede hacer esa pregunta a sí mismo, yo me la tengo que hacer, ¿no? Por desgracia, a veces digo, ostras, aún tengo cosas en mí que ya me tendría que haber superado hace tiempo. ¿Soy un discípulo de Jesús que estoy cambiando? Yo me veo a mí mismo y digo, estoy cambiando, mi carácter está cambiando. Cada vez soy más como Cristo. Puede parecer de chulo, ¿no?, decir eso, pero ya sabemos que no hablamos en esos términos. O sea, pero de verdad me podría decir de mí que desde que empecé esta carrera de ser discípulo, cada vez tengo más cosas de Jesús, ¿no?, que se reflejan en mi vida.
Porque eso sería lo normal. Debería de ser así. Hay un texto en Gálatas 4:19 que Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Veis esta idea, no? Ya sé que esto para muchos de vosotros no es nada nuevo, ¿eh? Pero bueno, entonces ser como Jesús, que Cristo sea formado. Esto es lo que ha de ocurrir en un discípulo de Jesús, ¿no? Y también sabemos por Gálatas que el carácter de Cristo se refleja muy bien en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Sabemos por Gálatas 4 que aquellos que deciden ser discípulos de Jesús tienen el Espíritu de Cristo en sus vidas. Entonces, la presencia del Espíritu Santo produce un fruto, que es esto de ser parecidos a Jesús. Por eso el 2 Corintios 3:18 decía: el Espíritu es el que nos transforma de gloria en gloria, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el carácter de Cristo, eso es lo que dicen. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fijaos, esto de crecer aparece más claro en Efesios 4, cuando hay un versículo allí en el 13, por no leer todo el pasaje, que dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y fijaos ahora, este versículo también es muy conocido: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? ¿Hasta qué estatura tenemos que crecer? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el otro versículo que leímos antes, al principio, era que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, bueno, pues no sé si hemos acabado, ¿no?, con definir lo que es un discípulo, pero esto sí que es. O sea, lo que hemos dicho es seguro. Un discípulo de Jesús, alguien que le sigue, alguien que está con él, alguien que habla con él, alguien que ora en su vida personal, alguien que le escucha en las palabras, alguien que obedece las palabras, alguien que quiere ser transformado en la imagen de Cristo y está en ese proceso de transformación. Ahora, claro, la pregunta es: ¿queremos crecer? Esa es la pregunta. Esta pregunta es muy importante. Yo no lo daría por sentado. Porque, ojo, eso es como cuando dices: ¿quieres hacer deporte o hacer una vida saludable? ¿Cuántos levantan la mano? Sí. ¿Qué vas a hacer? Y luego entonces viene la disciplina, ¿no? O sea, que si las dietas, que si lo que no puedo comer, que si lo que sí que puedo comer, el deporte, y tienes que hacer deporte y no tienes ganas, y un día vas con la bici y llueve y vaya palo. Claro, si un regalo para el Señor en este año, que esto de crecer es toda la vida, pero bueno, pensando en este año 24 y con la excusa del primer domingo del año, pues nos lo podemos proponer de nuevo, como un regalo para el Señor, ¿no? ¿Queremos crecer? ¿Tú quieres crecer, como hemos dicho, para estar en ese proceso de madurar, para ser cada día más como Cristo? Cuidado con la pregunta, ¿eh? Pues si contestas que sí, la siguiente pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer para crecer? ¿No? Esa sería la pregunta, para concretar. ¿Qué vamos a hacer para crecer y ser cada vez más en ese proceso como Cristo? Y hay otra pregunta que también es importante. ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Porque es posible que estemos a lo mejor haciendo cosas que no nos ayudan a crecer. Entonces tenemos que decidir
Y sabéis que la Biblia esto también te lo enseña, ¿no? El proceso que llamamos de santificación, desvestíos del viejo hombre, vestíos del nuevo. Bueno, hay cosas que evitar en la vida cristiana que a lo mejor no estamos evitando, pero que son una piedra o una zancadilla en este proceso de ser cada vez más como Cristo. Tenemos que, tú dices, sí, yo quiero crecer, vale, entonces contesta la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? ¿O qué quieres hacer mejor? ¿Y qué vamos a dejar de hacer? Hay un par de cosas para poder hacer este camino, ¿no? Que me gustaría decir. ¿Cómo vamos a alcanzar esa meta de crecer? Por un lado, hay dos cosas, quiero decir. Una, tenemos una responsabilidad personal, y de alguna manera ya lo venimos diciendo, y tenemos una responsabilidad eclesial. Hay una responsabilidad personal, claro, porque nadie te va a obligar a querer crecer. O sea, es una cosa que uno decide. Yo lo decido. Yo soy discípulo de Jesús, Él me ha llamado, me ha convencido. Igual no sabía todas las implicaciones cuando lo decidí, pero bueno, vamos sabiendo cada vez más y sabemos que ser discípulo significa entrar en ese camino, en ese proceso de transformación, ¿no? Entonces yo tengo una responsabilidad personal. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo tengo que analizar, como decía Mechi la semana pasada, hacer balance y ver si quizá me he convertido en un discípulo un poco pasivo o en un discípulo acomodado o conformista. Quizá a veces hemos pensado, esto lo hemos dicho alguna vez y más de uno de nosotros, que hemos asociado ser discípulo de Jesús con venir el domingo a la iglesia y nada más. Claro, eso sería un error, ¿no? Pues ser discípulo de Jesús es lo que hemos dicho antes. Entonces, si uno se da cuenta, al empezar el año, pues que, bueno, que no estás en pleno, sí, quiero crecer para ser más como Cristo este año, pues estamos a tiempo de decidirlo y lo puedes decidir. Sería un buen regalo, sería un buen propósito. Quiero crecer a la estatura de la plenitud de Cristo y voy a decidir qué cosas hacer para conseguirlo. La oración, la lectura de la palabra, el estudio. Las sabemos las cosas, ¿o no? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Como un padre sabe lo que tiene que darle a un hijo para que se alimente, ¿no? Y crezca. Chuches no. Pero también está la responsabilidad eclesial, que tampoco es para hablarlo ahora porque eso es muy largo, pero yo me he apuntado al menos dos cosas, y porque son dos cosas que luego veréis, si sale las fotos, Miriam, aún no, ¿eh? Aún no, la puedes quitar, vale. Bueno, porque en todo esto, últimamente todo el mundo habla de esta cuestión, o sea, cómo la Iglesia te puede ayudar a ti y me puede ayudar a mí en este proceso de ser transformado para ser más como Jesús, ¿no? Ya hace muchos años que el movimiento de la Osana en España, cada noviembre se reúne, te invitan y vas o no vas, y siempre están machacando con el tema este. Y en este noviembre pasado, que yo estuve, pues hablaban de esto, de lo que ahora sí que puedes poner. Hablaban de eso, hablaban de que las iglesias que forman discípulos tienen que aprovechar tres estructuras, o tres, ahora no, ya sé que igual hablar de estructuras suena raro, pero es muy sencillo en el fondo. Tres estructuras, una es esta de 120. ¿Por qué pensáis que dicen esto de 120? ¿Os suena algún 120 en la Biblia? Venga, Edu, tú lo sabes. Muy bien. Los 120 que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, que Jesús había prometido, no habían 120, pues harían no sé si eso era la iglesia de Jerusalén o no, pues igual eran más, pero bueno, el grupo grande, la iglesia, ¿vale? Y luego
hablan de otras estructuras. Puedes seguir la siguiente, estas, que son los grupos de 12. Voy a aprovechar para hacer propaganda de los grupos pequeños. Grupos de 12 y grupos de 3. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que yo solo no puedo. Yo solo no puedo estar en ese proceso de ser transformado para ser más como Cristo. Por eso Jesús inventó la iglesia. Y por eso hay un montón de versículos que nos dicen orad los unos por los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, o sea, hay un montón. ¿Por qué? Porque el creyente, aunque es su responsabilidad personal decidir que quiere esa meta para su vida, no puede solo. Necesita la iglesia. Necesita su iglesia local en la que esté. Necesita, por resumirlo así muy deprisa, el culto, que el culto, para que ahí esas diapositivas son más largas, pero ahí se habla del culto, ¿no? Que en el culto tú vienes y lo que pase en el culto te tiene que ayudar. Te tiene que ayudar a saber cuál es tu misión, pues cómo hacerla, etc. Entonces, lo que estamos haciendo hoy y la semana pasada y la otra, pues cada domingo. Necesitas ser fiel al culto, asistir al culto. No hagas campana, porque te afecta negativamente en el proceso de ser cada vez más como Jesús, ¿sí? Pero no solo el culto, y siempre hemos dicho esto, sino que también necesitamos un formato de grupo pequeño, ¿vale? Los 12, ¿por qué? Pues es el grupo de los 12 que iban con Jesús, pues los apóstoles. Y el grupo de 3, ¿por qué? Porque Jesús tenía a 3 también, con los que hablaba más íntimamente. Eso no quiere decir que sea la Biblia, yo os digo lo que dice el movimiento de Lausanne, pero mucha gente, el año pasado en el Congreso Protestant, el movimiento de Lausanne, últimamente todo el mundo habla de que la Iglesia tiene que seguir esto para poder estar en ese proceso de ser más como Cristo, ¿no? ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús estuvo en Getsemaní? Que estaba hecho polvo y le pidió a 3 que fueran con él. O cuando subió al monte en la transfiguración, que fue con 3, no fue con todo el grupo. Pero tenía vida de grupo de 12 y tenía vida de grupo de 3. Depende para qué. Depende de la necesidad, depende del problema, depende de... Entonces aquí me paro para hacer campaña, porque la idea, ¿os acordáis cuando dijimos de cambiar las células por otra cosa? Pues estamos pensando en los grupos pequeños y hemos hecho la formación y cuando se pongan en marcha, pues os invitamos a apuntaros. Porque hace falta, si te interesa y me interesa, estar en un proceso en el que quiero ser como Cristo. Porque en la iglesia nadie va a venir a decirme, ni yo voy a pedir que oren por mí, porque tengo una tentación con la pornografía, por ejemplo. No lo voy a decir aquí, bueno, podría decirlo. No sé cuántos lo van a decir. Quizá en un grupo pequeño, los jóvenes cuando se reúnen entre ellos, un grupo más chiquitito, ¿no? Es que tengo un problema, tengo una tentación muy grande con esto que me está machacando en mi proceso de ser como Cristo. Me tiene derrotado, me tiene tirado por el suelo, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces necesito en ese proceso que alguien... Yo tengo un grupo pequeño con mi mujer, porque mi mujer me canta la caña, entonces ya me va poniendo en orden para... No, podemos tener grupos pequeños de muchas clases. Tu esposa, tu esposo es un grupo pequeño. A lo mejor la familia es un grupo pequeño, porque nos conocemos muy bien y allí saltan las chispas. Entonces viene alguien que te quiere mucho y te dice, ¿no? No sé si a ti te gusta que te corrijan. A mí no me gusta para nada que me corrija mi mujer. Pero corrige de vez en cuando y tiene razón muchas veces. Pero si no es eso, pues es un grupo pequeño. Son hermanos. Necesitamos ayudarnos en ese proceso. Y para acabar esto, digo un versículo más y ya está. Efesios 4, del 15 al 16, si lo podemos poner ahí. Efesios 4. Uno ya lo hemos dicho. Sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Veis lo de por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente? ¿Sí? ¿Qué son las coyunturas? Las partes del cuerpo, los miembros del cuerpo, que nos ayudamos. Entonces, la vida cristiana, este proceso de ser discípulo, ese proceso de discipulado que dura toda la vida, no lo podemos vivir en casa, solos. Necesitamos la ayuda, lo pone ahí, la ayuda de los hermanos. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades de grupos, tal, para... Y ojo con esto, porque a veces decimos, ya tengo amigos creyentes. ¿Sí? Pero cuidado, porque no siempre que tenemos amigos creyentes significa que todos los amigos creyentes tienen la misma meta. El proceso de discipulado, que tener amigos creyentes es bueno, pero el proceso de discipulado requiere una intención muy clara. Es intencional, que es otra palabreja que se repite mucho en los foros, a los que vamos. El proyecto de discipulado de mi vida, de ser como Cristo, requiere la intención de que eso es lo que quiero y tengo que rodearme de gente que eso es lo que quiere también, para que me ayuden. Y tengo que pensar en lo que me ayuda y tengo que pensar en lo que no me ayuda. Y a veces hay cosas que no me ayudan, que tengo que dejar y agarrarme a las que sí que me ayudan. Bien. ¿Cuántos queremos crecer para ser en este año cada vez más como Cristo? Pues fíjate, ahí hay todo un mundo de cosas, ¿no? Esa es mi responsabilidad personal. Y si quiero crecer, tengo que concretar qué voy a hacer para conseguirlo, qué cosas voy a hacer, qué cosas no voy a hacer. Para poder hacerlo, tengo que apoyarme en la iglesia, tengo que venir a la iglesia, al culto, tengo que venir. Y tengo que ser ayudado y ayudar yo también a mis hermanos. Ahora, no le voy a dedicar tanto tiempo, pero no se nos ha olvidado. Os dije que habían dos cosas en el texto que hemos leído que nos ayudan a pensar en crecer, ¿vale? Crecer a nivel personal en ese discipulado, que por cierto... ¡Ay, se me ha olvidado una pantallica! Sí, mira. Esto es lo que dice el movimiento de Lausanne, ¿Sabéis quién es el movimiento de Lausanne? Francisco Mira, Jaume Llenas, Timoteo Glasgow, un montón de gente de la Alianza, Marco Zapata, en fin. Ellos en noviembre ponían esto ahí en las diapositivas. El Espíritu Santo utiliza relaciones para producir transformaciones profundas. Bueno, ¿ves? Discipulado debe estar saturado de la palabra. La rendición de cuentas, y este es algo que quizá nos cuesta más, amplifica el impacto de la transformación. Rendir cuentas significa que alguien te corrija y tú corrijas y te escuchen y corrijas. Y por último, por lo que decía Jaume Llenas en Semana Santa, el discipulado cubre todas las áreas de la vida y afecta a todo el tiempo, a todo. El discipulado, el ser discípulo de Jesús, como hemos dicho, no tiene que ver solo con estar aquí el domingo, pues tiene que ver con la comunidad de vecinos, con la escalera, con lo que hablamos en el ascensor con el vecino, con caminar de la iglesia, de casa aquí por la acera, con el trabajo en el que estamos, con la familia que tenemos, pues todo, ¿no? Soy discípulo o no lo soy, pero si lo soy, pues lo soy en todos lados. Y lo soy en todas las áreas, que es lo que pone aquí.
En todas las áreas de mi vida, mi sexualidad, el uso del dinero, en todas las áreas yo soy un discípulo de Jesús. Tengo que saber lo que Jesús dice y tengo que obedecerle. Pero hay una cosa más que hace un discípulo de Jesús, que es un discípulo, que es la última, la segunda cosa, que es el mandamiento al que hemos hecho referencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mandamiento que Jesús le da a los discípulos allí en el monte ese? Haced discípulos. O sea, un discípulo fabrica otros discípulos. Es una fábrica. ¿No? Yo creo que esto lo sabemos de toda la vida. Ahora, otra cosa es, me gustaría hacer la misma pregunta que antes. ¿Tú quieres hacer discípulos? Vigila con la respuesta. ¿Yo quiero hacer discípulos? Si la respuesta es sí, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué vamos a hacer para hacer nuevos discípulos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y otra pregunta, ¿qué tenemos que dejar de hacer para poder dedicarnos a hacer discípulos? Porque no da tiempo para todo en la vida, ¿no? ¿Qué es hacer discípulos? Lo podríamos resumir en lo que nos enseñaron el año pasado, ¿os acordáis? Cuando el proyecto Andrés. Se puede resumir ahí. Claro, lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es que el proyecto Andrés es un estilo de vida. No es solo para prepararnos para una campaña. Es un estilo de vida. ¿Qué significa ese estilo de vida? Que yo, como discípulo, a quien su Señor le ha dicho que tienes que hacer discípulos, acepto el encargo, obedezco la orden, lo haré por obediencia, lo haré porque amo a mis vecinos, lo haré por lo que tú quieras, pero lo hago. Entonces, en mi pensamiento tengo la meta, el chip de hacer discípulos. Tengo un chip que se pone aquí en la cabeza. ¿Sí o no? Tenemos el chip. Tú y yo tenemos ese chip de que allí donde estamos, donde estemos, vecinos, familia, compañeros, hay un chip de que yo quiero hacer discípulos. ¿Qué decían en el proyecto Andrés? Pues que tienes que hacer una lista. Vinieron, bueno, eso lo hizo la Joana y la Nuria, ¿no? Hacer una lista de las personas. No sé si ahora tú puedes hacer esa lista personalmente. Una lista de personas a las que querías invitar luego a la campaña, ¿no? ¿Hicimos esto? Hicimos una lista, ahí te ponían no sé cuántas personas, pero se puede multiplicar por mucho más. No cabían los nombres, ¿no? ¿Tienes una lista? ¿Qué otra cosa había que hacer? Orar por esas personas, orar. Si es un posible discípulo, no pasa nada. Bueno. Orar. ¿Estamos orando por personas? Porque si levantamos la mano y decimos, queremos hacer discípulos este año 2024, queremos crecer como iglesia, más discípulos. Si yo digo, sí quiero hacer discípulos, tengo que tener mi lista y tengo que orar. Si no lo voy a hacer, entonces no respondemos coherentemente. Y me lo digo a mí, o sea, no lo digo a vosotros. Me lo digo a mí porque lo sé, que sí. Que he de orar. Espérate, que no acabe la cosa. Nos decían en los vídeos aquellos, que hubieron 4 vídeos, tienes que relacionarte, pues claro, vaya, ¿no? Te tienes que relacionar con las personas que has puesto en la lista, lo cual significa dedicarle tiempo, quedar con una persona o con 2, 3, no puedes quedar con 1000, pero con personas tienes que poder quedar
pues para hablar de cómo le va la vida, o ir a dar un paseo, tomar un café. Se trata de quedar con la persona, se trata de interesarse por la persona, se trata de ayudar a la persona, se trata de amar a la persona, se trata de servir a la persona, a quien sea, hasta donde dé, ¿no? Hasta donde dé. Y en lo que necesite, porque hay muchos tipos de situaciones diferentes, ¿no? Y tengo que poder compartir mi fe de forma natural con ellos, ¿sí? Hablarles de mi Dios y de que soy discípulo de Jesús, y que Jesús como no hay nadie como Él. Invitarles al musical. ¿Sabéis que hay un musical, el 21? ¿Sabéis lo que va a costar ese musical por la mañana y por la tarde a la iglesia? Yo no hago nada, pero los que estáis vais a tener que estar doble sesión. ¿Estáis ensayando? ¿Estáis afinando bien todo? ¿Habrá que preparar la parte técnica? O sea, qué pena si tú y yo no invitamos a nuestros futuros discípulos. O sea, esta noche, si no lo hemos hecho ya, toca sentarse y hacer una lista. Hacer una lista. Si no, no estamos entendiendo nada. Porque es una oportunidad. Porque el musical es algo fácil. Es en Can Masallera. No hay que venir aquí a escuchar un sermón largo. Solo tienes que invitar a alguien al musical. Además, ya sabemos que el musical tuvo éxito. Por lo tanto, invitas con más ganas. Personas que invitamos nosotros, un matrimonio, ahora están en nuestro curso Alfa, y les encantó. Qué bonito ha sido. No sé si entendieron todo el mensaje, pero qué bonito ha sido, es un paso adelante en ese proceso de ir a hacer discípulos. Se trata de buscar intencionalmente relación con personas, compañeros de trabajo, para hacer este proceso que hemos dicho. Yo cuando estaba pensando en esto, acabé con un esto es muy duro. ¿Quién quiere crecer? Yo no quiero crecer. Estoy más cómodo en el sofá, os lo aseguro. O dándole a los vídeos de Instagram que dicen tonterías, pero no me requiere ningún esfuerzo, le voy dando, viendo series en mi sofá. Yo no quiero ser más como Jesús, ni quiero hacer discípulos, porque es un trabajón. ¿Sí o no? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer? Es que va a costar o me cuesta, o se está costando, ¿no? No quiero decir que nada de todo lo que digo no lo hacemos ya o no lo hacemos en cierta medida. Pero pensaba. Entonces me vino a la mente los encuentros de Jesús en el verano. Me vino a la mente eso. Que Jesús exige a los discípulos que le entreguen la vida, que le entreguen el dinero, el tiempo, todo, que renuncies. Que el importante es Él, ya no soy yo el importante. Si yo soy un discípulo, al final me tengo que sacrificar. No hay otra manera, lo hago por amor, porque vale la pena, porque es lo mejor que me puede pasar en la vida. Pero es que si no me sacrifico, ni voy a crecer en un sentido, ni vamos a crecer en el otro sentido. Ni para ser más como Cristo, ni para que haya más discípulos en esta iglesia. Por eso la pregunta es una pregunta que hay que contestarla despacio. Porque si queremos crecer, de cualquiera de las dos maneras, eso nos va a llevar a un sacrificio. Ya lo dijo Jesús en alguno de esos textos de verano. El que quiera seguir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Lo mismo que tuvo que hacer Él para salvarnos, que se sacrificó, nosotros también tenemos que hacerlo. No quiero abundar en esto como, ostras, vaya palo, ahora tenemos que sacrificarnos para ser como Jesús. No, pero es la realidad. A lo mejor estamos jugando
a perder mucho el tiempo en nuestra vida con cosas que sobran, que incluso nos están molestando de nuestro crecimiento. Bueno, pues hay que sacrificarse, hay que poder sacrificar lo que sea, porque vale la pena para ser más como Él, ¿no? Y vale la pena para que otros le conozcan como discípulo. ¿Qué te parece? Yo creo que son buenos regalos para Jesús. ¿Sí o no? No pongáis cara muy seria ahora. ¿Son buenos regalos para Jesús o no? Si se lo decimos, ¿crees que le gustará? Y con un poquito de compromiso por detrás. O sea, que acompañe el compromiso. Pero ¿crees que a Jesús le gustaría que le dijéramos, queremos ser como tú y crecer y hacer más discípulos este año 24? Pues digámoselo y que nos ayude y que nos ayudemos mutuamente para alcanzar esas metas. Amén. Dice el jefe que acabe yo. Orando, ¿vale? Bueno, Señor, pues con mucho temor y temblor, ¿no? Porque al menos a mí me pasa que a veces he decidido cosas que luego pues no las sigo como dije que iba a hacerlas. Así que me parece que estamos de acuerdo, que lo que tú digas es la verdad. Y que si tú no quieres que seamos discípulos, como hemos dicho, para hacer otros, esto es lo mejor que podemos hacer y dedicarnos en este año. Y queremos decir, con temor y temblor, queremos hacerlo, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos ser más como tú. Y queremos hacer nuevos discípulos. Ayúdanos a decidir lo que tengamos que decidir con fuerza, sabiendo lo que cuesta y también sabiendo que nos hace falta que nos ayuden y sobre todo el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero queremos, Señor, que tú te agrades, que al abrir tus regalos de cumpleaños, pues estos regalos se diga, ostras, qué bien que me han regalado los de Libertad. Queremos que tú sonrías en el cielo, por lo que nosotros, en nuestra incapacidad, queremos hacer siguiendo lo que tú nos dijiste que hiciéramos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.